Listo. Bueno, continuando con los Ateneos, agradecemos la presencia de todos ustedes. En esta oportunidad nos acompañan dos licenciadas en psicología. Una es Ana Sol Orellano y Candela Chávez. Les cuento que a ellas las conocimos, son licenciadas en psicología, las conocimos porque ellas estaban haciendo una especialización en clínica con niños, niñas y adolescentes con orientación psicoanalítica. Entonces solicitaron a la institución, a través del Comité de Docencia y Investigación, completar esa maestría. Tenía que hacer un trabajo. Entonces, el hospital aprobó eso y el motivo de este Ateneo es un poco la devolución de lo que hicieron. El día de hoy el Ateneo es cuando la realidad angustia y la fantasía es refugio. La idea es que desarrollen las licenciadas y después al final hacemos las preguntas. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. También gracias a quienes nos acompañan de manera virtual, los beneficios de la época. Inicialmente, nosotras con Anita hemos, como ella va a presentar un caso específicamente de adolescencia y un caso de infancia, pensábamos en un título que mezcle ambos casos. Un título que de algún modo sea representativo para lo que yo he trabajado y para lo que ella ha trabajado. Y hemos terminado decidiéndonos por el título del Ateneo, pero nos partió de una idea inicial que era de la potencia de la duda. Y que justamente lo que nos trae aquí no es que sabemos, no venimos aquí con el saber, sino que realmente dudar es lo que nos ha movido a escribir sobre nuestros casos, a hacernos preguntas, pedir espacios de supervisión, pedir espacios de comisión con nuestras referentes institucionales. Dicho sea de paso, muchas gracias, Marce. Y en adolescencia, bueno, todo el equipo de adolescencia y en particular CICE, que nos han estado acompañando y orientando. Entonces pensábamos en calidad de qué venimos aquí al hospital, nosotras que hemos estado haciendo la práctica, a comentarles que, y justamente eso, que dudamos y que nos posicionamos desde el no saber que nos impulsa a buscar algunas respuestas, pero por sobre todo a seguir cuestionándonos en torno a eso que hacemos, pero sobre todo a lo que decimos respecto de lo que hacemos. Entonces, el primer punto de este Ateneo era pensar un poco con ustedes a qué nos referimos cuando nos referimos de un Ateneo. Y el Ateneo viene del griego, de cuando no había universidades o espacios de formación y la gente se encontraba a pensar, a debatir. Entonces pensamos con Anita esto, ¿no? De este espacio como el espacio de co-construcción de conocimiento. Y de que así como nosotras podemos compartir con ustedes, nos encantaría que nos hagan preguntas y que podamos colisionar los casos. Después pensamos en que es necesario circunscribir la práctica, y ahí abrimos dos vertientes. Por un lado, nosotras somos practicantes de la especialización en clínica con niños y adolescentes de la Universidad de Tucumán, con orientación psicoanalítica. Entonces, desde ese lugar, desde donde nos estamos parando para compartir con ustedes esto, pero también circunscribir la práctica en relación a que trabajamos en la clínica con niñas, niños y adolescentes, en Santiago del Estero y en un hospital público. Y pensamos en que es necesario esto del pensar situado, ¿no? Y en cómo fenómenos tan generales como, por ejemplo, la medicalización, la patologización, se manifiestan en la realidad local. Y el punto de toque entre ambos casos es lo que tiene que ver en relación al diagnóstico, por ejemplo. Entonces, dos puntos centrales que tienen que ver con la cuestión de la especificidad de la clínica con niños o adolescentes, y que no se trabaja igual con un niño, con un adolescente que con un adulto. Y también pensamos esto de que el psicoanálisis de algún modo es una adecuación de un método, una técnica y una teoría que inicialmente surge y nace para el trabajo con adultos. De hecho,
si nos retrotraemos un poco a los inicios del psicoanálisis, podemos pensar inicialmente en Freud. En Freud cuando trabaja el caso de Juanito, y también en Freud cuando trabaja el caso, cuando observa a su nieto y ve juego en donde para el nieto era una situación angustiante. Y no era que el nieto simbolizaba y trataba de representar que la mamá no estaba, sino que la angustia que le generaba al niñito cuando tiraba un cajetel y desaparecía. Entonces, esto de que Freud en algún punto de ficción y de juego, en donde era algo angustiante. Y ahí vamos y seguimos con la cuestión esta vinculada de los inicios y pensamos que es necesario, como les decía hace rato, el tema del pensar situado. Porque nosotras aquí en Santiago tenemos cuestiones como, por ejemplo, no sé, el trabajo, desahuciado. Entonces, es necesario poder realizar las prácticas en torno a esto, ¿no? En torno a qué comunidades atendemos. ¿Sí? Incluso a las familias de la capital, ¿de qué contextos? Y me voy con muchísimo aprendizaje, pero también con algo en particular, que cuando llega mi pacientito de 4 años y llega con el equipo de Argentina, y yo le digo, tremendo con Messi, y me dice, no, este es de bueno. Entonces digo, claro, que nos queremos formar, es su realidad. ¿Sí? Bueno. Bueno, comenzamos por la casa, ¿vale? Entonces, con tu de infancia, pues. Bueno. Bueno, vamos a hacer una breve exposición de ambos casos y de ahí pensamos en puntos teóricos conceptuales que nos hacen preguntas. ¿Sí? El caso que yo traigo para compartir, y os traigo esto también para compartirles a ustedes, es ¿qué diagnosticamos cuando diagnosticamos? Primera pregunta. Y pensamos en esto de la necesidad de poder identificar el modo singular del niño de relacionarse con las cosas, con los objetos, con las personas. El nombre que yo elegido para compartir para mi pacientito es Santiago. Santiago de 4 años llega y como dice Alba Flesler, no hay demanda, sino que los mandan. ¿Por qué? Porque los manda el jardín. Entonces consultan porque el niño en el jardín no hacía los dibujitos, desafiaba la autoridad, peleaba con sus compañeros y tenía una conducta que era específica al hombre. Ese es el motivo inicial de consulta y la mamá lo primero que apenas llega nos dice que necesitaba un certificado para presentar en el jardín. Entonces, bueno, con la práctica y el conocimiento de Marce me dice que indague sobre cómo habla ese niño porque se notaba que había mucha conducta y mucho acto. Efectivamente, era un niño que tenía muchas dificultades en el lenguaje. Entonces, los dos primeros movimientos fuertes en el hospital es, por un lado, conectarme con el jardín y por el otro lado, sugerencia a un trabajo en paralelo con la neurología. Entonces, así empezamos. El niño, un niño pequeño, con muchas dificultades realmente para hablar, hablaba todo con T, tota tante, tota tontora, todo con T, un nene muy inteligente. Y aquí lo que quiero situar es el lugar que el niño ocupa en relación a sus referentes afectivos. Mamá, papá separados, hace 2 años, y recuerden que tiene 4, y él presenta su grupo familiar por parte de la mamá y presenta todos, este era él, este era la mamá, esta era la tía, esta era su abuela. Y cuando quiere hablar de su papá, presenta a su papá y se presenta él. Y le pregunto, ¿y aquí quiénes son? Y me dice que este es él. Y después me dice que aquí es él, con el papá. Entonces pienso la perspectiva del niño en torno al lugar que ocupa, ¿no? En la familia. Por un lado la familia del papá y por el otro lado la de la mamá. Aquí una posición bastante simétrica con el adulto. De hecho, era así el trato también, cogete, déjame, yo voy primero, con la mamá. El tema es que en esta casa viven mamá, abuela, tía, él. Entonces él
está ubicado de alguna manera en el lugar de hermano de tu mamá. Bajo la idea de hermana, perdón. Aquí es él, esta es la mamá, esta es la tía y esta es la abuela. ¿Sí? Y cuando hablaba del papá, hablaba de Santiaguito, el diminutivo, pequeño. Entonces, de hecho, cuando llega aquí, el consultorio, bueno, pues está el escritorio, la silla, y una silla, entonces cuando él entra con la mamá, yo le digo, bueno, a ver, lo quiero conocer, y se sienta la madre y se sienta para él, y él dice, no, déjame a mí, y yo digo, no, déjate tu mamá, que ahí sentada, y que te haga un favor. Entonces pienso en ese lugar que de entrada asumo, ¿no? Un lugar de autoridad, un lugar de, aquí me va a hacer lo que quiera, y que yo le estaba diciendo que para estar hablo para la madre. Entonces él como que se asusta. Entonces se sienta ahí a vos para la mamá. Y así transcurre la primera sesión. Por una cuestión azarosa, que había una silla, que habían entrado juntos, pero inmediatamente se posiciona en pequeño, que necesitaba ayuda, en que estábamos aquí. Y cuando le pregunto, ¿por qué viene? Él no sabía contestarme, tampoco sabía quién era. Entonces la primera parte del trabajo era contarle quién soy, qué hacíamos aquí, qué es ese lugar. Y esto que funciona como un ordenador, porque pienso que la primera parte del trabajo con Santiago ha sido generar las condiciones de posibilidad para poder trabajar con él. Porque ha sido ponerme en contacto con el jardín, por ejemplo, y ofrecerme disponible para la seña, preguntarle a la señora qué es lo que sabe, qué es lo que a ella le preocupa, qué conoce de niño, sabe qué le gusta. Porque en el jardín, cuando él no se portaba bien, lo sacaban de la salida. Entonces él así se metía abajo de la silla. Y algo puntual que tenía era que quería desafiar a la señora, entonces cortaba pedacitos de su hoja y las comía. Y se comía la hoja. El trabajo con el jardín ha servido mucho porque pienso que en algún punto, ¿qué es un niño si no es la función que uno se hace? Entonces, para la familia era el que no hacía caso, el que decía malas palabras, el que desafiaba. En el jardín, el tejido, el atrevido, el niño que escupía. Y un primer juego que se instala es que él estaba aún para la mamá y en el escritorio teníamos unos bloques de madera, entonces él arma una torrecita, yo ponía uno, él ponía otra torre y otra torre, y en un momento yo me giro y se cae la torre y yo digo, oh, ¿qué le ha pasado? Y se empieza a reír. Entonces, como él se ríe, yo digo, bueno, levanto y vuelvo a armar todo, y pregunto, ¿quién ha sido? Y él me dice, ha sido el lobo. Esta breve expresión de que ha sido el lobo nos permite entender, comprender que se trata de un niño que puede jugar como si fuera otro, que puede en algún punto desdoblarse. Entonces pienso que estamos en el terreno de la neurosis, ¿se quiere? ¿Sí? Aún así, ahí hay un punto central que es el punto de poder debatir en relación a las experiencias de las infancias y en torno a psiquismos que no están armados, sino que se están armando. Un psiquismo que está en pleno desarrollo. Por eso es que pensamos en el tema de los reembolsos, que es poner diagnósticos en edades tempranas cuando toda la permeabilidad del cerebro está a flor de piel. ¿Qué más? El trabajo con el jardín nos ha ordenado bastante porque cuando la señora me dice que el papá no tenía participación en el jardín, le sugiero, ¿qué le parecía a ella? Incluirlo al papá en el jardín. Entonces, el papá empezó a tener participación en las reuniones de madres y padres. Y el diagnóstico que le dan en otro lugar es trastorno con déficit atencional de hiperactividad y sugerían meditación. Entonces, como sugerían meditación, es lo que, como con el equipo nos preocupaba porque decíamos, bueno, a ver, no sé si es para meditar este niño. Sí, era inquieto, pero la verdad es que si ahondamos en su historia, es una historia bastante compleja, porque mamá, papá, con situaciones de violencia,
separan, con perimetral, con restricción de acercamiento, con fiscalía sacando a un papá de la casa y él presenciando todas estas situaciones, pero nunca se ha celebrado eso. Entonces, cuando le pregunto a la mamá qué sabía él de esa historia, ella me dice, todo sabe porque él siempre ha estado ahí. Pero pienso en eso de, por ahí, donarle un poquito más de palabras, ¿no? De contarle tipo cuentito sobre su historia. Poder poner en palabras estas cuestiones que por ahí las han vivido y que han sido puro acto. Y por eso pensaba el tema de la ficción, porque él era un nene, por ejemplo, había un títere de un tiburón, y yo le digo, no, el tiburón me asusta, y me dice, pero no es de verdad, y lo tiro al piso y hace, ¿eh? Entonces pensaba, un nene muy anclado en la realidad, ¿y qué es estos niños, no? Porque siempre que hay situaciones tan angustiantes, tan traumáticas, es difícil que él pueda salirse de esto real, tangible que vive. Es difícil que pueda imaginarse, ficcionar. Y mi trabajo también, esta primera parte, ha estado orientado a que pueda creer en estas cosas que son imposibles. Creer en que el tiburón me puede morder, creer en que puedo hacer magia. De hecho, yo hacía magia porque hacía así y le decía, ¿de dónde quieres que me saque, no sé, una moneda, un muñequito, algo de la boca, de los ojos, de la oreja, de dónde, de la oreja? Bueno, y hacía así, y lo tenía conmigo. Entonces era empezado a creer en cosas que son imposibles, pero que es claramente algo que posiciona a un niño en el lugar. Y el trabajo ha sido breve, intenso. Hemos tratado de armar eso de la red con los referentes afectivos, porque él nombraba mucho su serie, entonces para mí la punta del ovillo del trabajo era la serie, porque aparte de la serie estaba en el jardín, y eso que él escupía, como se ha instalado en Juegos del Lobo, en un tiempo él ha empezado a soplar, en el jardín soplar, ya no escupía. Entonces el movimiento este gestual de, Lacan dice que el gesto es dado a ver a otro. Y pienso siempre que es un otro disponible a ver esto como un gesto, ¿no? Entonces la señora me dice, lo vemos bien, hace el escupe ahora se sopla, sigue molestando. Claro, pero no es eso asqueroso de escupir, sino que es algo que sí, es molesto, pero la instancia de trabajo hemos llegado hasta diciembre. En diciembre se efectuó una derivación y tengo entendido que sigue trabajando, continúa. Sí, ahora tiene la novedad que tiene un hermético. Ah, Entonces los síntomas se han intensificado un poco más. Y lo tienen que dedicar a la psiquiatra, sacar un grupo con la psiquiatra porque necesito que ella me lo mucho. Porque bien, llega más, bien. Bien. está más agresivo. Bueno, hemos llegado hasta diciembre, yo tenía que terminar las prácticas ahí y bueno, había continuado trabajando con la licenciada. Así que, bueno, hasta ahí es muy compartirles. Antes que pasemos a hacemos la pregunta al final, no, al final. Ah, ¿Por qué? ah, Como que al final te lo pongo. Por eso que me convenció Sandra y yo siempre la palabra que encontramos para el porqué de transacción y por qué lo hemos llamado, queríamos compartir con ustedes el trabajo, lo que nos acaba de especificar, paso por aquí, paso que yo muy rico para nosotras en cuanto a aprendizaje, paso que nos ha dejado lazo, un hospital que nos ha abierto las puertas amablemente en el tiempo que hemos estado aquí, hemos sido parte del hospital, como a mí me sigue sentimos. Y en esto de lo compartir, nosotros habíamos trabajado y también hemos hablado al principio de, bueno, que presentar en un Ateneo, cómo, qué se dice, cómo abordar los desafíos que hay para esto, para hacer, volver a las bases de lo que es la clínica, ¿no? Lo clínico no es el acto en sí, sino lo que se deduce de la reflexión que se hace sobre ese acto mismo. Entonces, cómo reflexionamos, cómo volvemos sobre este caso, volviendo sobre nuestras prácticas, pensando, copensando, escribiendo, supervisando.
Y a partir del recorte que se hace de la experiencia clínica, tratar de ser quien lo transmitir de los casos, de nuestra experiencia, lo compartido que intentamos ver al momento de qué títulos ponerle en común a este Ateneo. Se fue a ver esto que hace el diagnóstico de la ficción, de la fantasía, de la diversidad que hay en la clínica que nos encontramos en psicoanálisis para enfrentarse al real. El pacientito de Cande, ella decía que se tiene que poner palabras, ¿no? Para poder permitir que este niño sea un niño. Un niño que le costaba poder elaborar la ficción, lo simbólico. Y en mi caso, la gente que estaba plagada de fantasía, ¿no? Que venía con un diagnóstico, y que la cuestión era también, entonces yo daba la palabra y yo al revés, tenía que aprender a soportar los silencios con un adolescente. En el caso de un adolescente de 15 años, ya derivada por bien el neurólogo, porque había tenido una convulsión tónico-clónica. Ellos llegan a la consulta de la mamá y el papá un mes después de esa convulsión. Ella estaba en tratamiento, estaba todo bien, entonces les pregunto por qué entonces desean consultar. Eso es importante porque nos permite pensar el dispositivo de cómo se construye el dispositivo en la clínica que tenemos de adolescentes. Primero citamos a la mamá, al papá o a quien pide la consulta. Este momento de la apertura, del análisis, es como el juego de ajedrez, ¿no? Es un momento inaugural, es importante porque puede delimitar la dirección de si ganamos o perdemos. Entonces es importante cómo se da esa apertura. En el dispositivo, la clínica tiene una técnica, una ética y un dispositivo. En este caso, el dispositivo está encuadrado en la práctica profesional. Entonces, los papás, el paciente, tienen que dar el conocimiento de que era un proceso que va a tener un inicio, un fin ya predeterminado. Entonces, también este dispositivo está marcado por todas las cuestiones que hacen al hospital, las cuestiones arquitectónicas, a las lecciones administrativas, a las normas, a la realidad que circula en nuestro espacio, y también en pensarnos a nosotros qué lugar ocupamos para ese niña o adolescente. Entonces, la idea era que este dispositivo, cómo era pensar, cómo se daba la demanda, las funciones de transferencias y poder pensar una posible dirección a la cura que en caso de poder continuar o de deber continuar el paciente iba a tener que ser derivado a otro profesional de planta, pero nosotros no podíamos continuar, había un precaución legal. Entonces, los papás aceptan estas condiciones, preguntarles por qué ellos consultan más allá de la derivación. Bueno, ahí, después de un mes de este episodio compulsivo. Entonces ahí dicen que es porque ella no quería ir a la escuela. No quería ir a la escuela, que tenía miedo, y que no sabía qué le pasaba, porque ella con el tema no habla mucho, es cerrada, siempre escribe de pocas palabras, siempre es fácil. En esto de siempre fácil, ahí vamos visualizando, ubicando a esta hija en el lugar de la historia de sus padres, de su familia, la constelación familiar. Siempre es fácil, ¿cómo que siempre es fácil? Bueno, dice Selme que en el jardín también la había sido derivada con muchas clases en ese momento, porque no se salía a jugar, no se relacionaba con sus compañeritos, ¿no? Y que no quería venir a la consulta. Ellos consultan porque el reloj de los había derivado, pero ella no quería venir, que el psicólogo para loco, que ya no estaba loco.
Entonces, les propongo que, bueno, que me cuenten que quiero hacer espacio, que podía venir, que podía probar, que si me gustaba, voy a dejar de venir, ¿no? Como para bajar un poco la ansiedad. Entonces, bueno, me transmiten eso, ellas vienen acompañadas al primer encuentro con el papá y cuando le pide entrar, lo mira el papá, y vos me risa nerviosa, ingresa y toda la situación se escucha así. Está mirando el techo, o mirando la nube, o el silencio, porque está nerviosa. Y ahí estaba en mí poder soportar ese silencio. Hablaba, le preguntaba por qué estaba aquí, y ella, nada, se reía. Y nada, se me ocurre la sesión, y bueno, digo que por qué, que si, que bueno, que si ella no podía hablar, si era difícil, podía, que había diferentes formas de manifestar lo que uno siente. Entonces, que en otras sesiones podríamos jugar, podríamos dibujar, ¿no? Y al fresco no. Entonces, se dibuja ella misma, con la boca sellada, con la boca cerrada, como sellada, eh, con una maraña en la cabeza, eh, con palabras que se desprendían de ese dibujo, de la cabeza salía un no, del cuerpo salía la emoción, de estaba encerrada en una burbuja, ¿no? Donde, o sea, después me cuenta que hay cosas como que quieren salir, y esa burbuja no la deja, como que también hay cosas que quieren entrar, y esa burbuja hace que las cosas reboten. Y bueno, yo explico que se puede transferir, ya puede hablar, puede dibujar, puede mencionar otras cosas, le cuento acerca del dispositivo, que era su espacio, que ella podía venir en un par de sesiones, podía probar, si le gustaba poder dejar, y que, bueno, que lo que pasaba en la sesión iba a ser solo entre nosotras dos, a menos que, por ejemplo, en el profesional, si había algo que un sujeto para ella o para terceros, que en caso de que haya algo que también que ella sucede, que yo le cuente a la mamá o al papá o a alguien, ahí recién se va a romper ese reloj también. Entonces, ahí ponemos marco a ese espacio, a ese dispositivo, y ahí es cuando me dice que después de escuchar esto, que le muestre el dibujo a la mamá y al papá, para que ellos entiendan cómo se sienten. Ella no les cuenta qué es lo que le pasa, que ella se siente así como ese dibujo, está en una burbuja con la madera en la cabeza, toda desorganizada, y que ella no le puede decir, porque no les quiere incomodar, no les quiere preocupar, y no está mal de estas cosas. ¿No? Entonces me pide que le muestre, los papás se conmueven, estaban preocupados por el tema de la escuela, porque ella había sido siempre buena alumna, entonces estaba perdiendo en la escuela porque le había pasado casi un mes que no podía volver. Entonces, ahí es importante, pero es importante, más importante es que ella pueda sentirse mejor y que podíamos hablar con la escuela, y podíamos enfrentar la situación que no estaba saliendo bien el pasado. Ahí comenzamos a hacer esto que decía Carlos del entramado, ¿no? Del dispositivo, no solo lo que sucede uno a uno en el consultorio, sino también en los espacios en los que transitan estos niveles de la visión. El siguiente cuestión, bueno, después yo digo, tiene bastante cambiante, eso decía que no sé, porque papá tiene el episodio compulsivo, también había presentado ausencia, y para la pregunta de por qué estaba me cuenta acerca del episodio compulsivo, comienza a reconstruir, ella dice que esto había empezado antes, de que ella tenía caídas, se caía de la nada, repentinamente, sentía como que alguien la sacudía.
señalando, sino como 6 veces antes de la convulsión, le pregunté si le contaba a la mamá, papá, si sabía esto. Dice que no sabía porque no era incomodar, pero no se acordaba mucho, pero lo que sentí y se acordaba era la intensidad, lo inesperado de esos momentos que se hacían en el cuerpo. Y ahí se comienza y eso era angustia, porque dice, ¿cómo esto me puede afectar tanto, no? Que toda la vida me cambió de un momento para el otro, tenía tanta resistencia a la medicación, porque generaba mucho malestar. Entonces también por eso era que no quería volver a la escuela, porque la medicación estaba en ese momento, generaba malestar, no quería que le vuelva a pasar esto del contexto escolar. Entonces, todo quería haber cambiado completamente a partir de esta convulsión. Y ahí es donde yo me pregunto, la convulsión, ¿es desencadenante de esto que le pasaba? ¿O lo que le pasaba desencadena en esta convulsión? ¿Qué pasó con esta convulsión? ¿Será de orgánica? ¿Será de origen afectivo? ¿No? Entonces, ahí, bueno, esto de más de ser clínica, de comenzar a preguntar, de ver cuáles eran las manifestaciones subjetivas que ella sentía de ese episodio, qué cosas recordaba, hacer una cuestión diferencial, si tenía que ver con algo orgánico, con algo afectivo, desde la sociología, había cuestiones que diferenciaban, ¿no? Que tenía que ver con que ella le tenía una hora más prolongada, presentaba alteraciones emocionales, que no había perdido el control de los esfínteres, indicios que capaz hablaban de una convulsión que podía ser más del orden de lo afectivo. También me valió de, hablamos de técnicas de otras técnicas de datos, como por ejemplo, aquí con el Bender, decido porque es una técnica que permite organizar, identificar, perdón, indicadores de organizar, en este caso, la convulsión había sido de orden orgánica, entonces algo de eso podía aparecer al dibujar esas figuras del Bender. En el Bender se le pide que copie lo que ve lo más parecido posible a las figuras que se le muestran. Entonces ella la copia, cuando comienza a copiar, cambia completamente todas las figuras transformadas en otra cosa. Y cuando termina, lo hace toda concentrada y ve el trabajo y ya, compensando. De nuevo, evidencia de la pregunta de esto pensar. Yo ya había trabajado esto bueno, de cómo soportar ese silencio y también esto de armar un lenguaje común con el adolescente y de entender el estilo de pensamiento, el pensamiento plagado de fantasía, ¿no? Entonces, como le decía, me puede decir que te amo, entonces, ¿por qué llora? Fue algo más concreto. Y no respondía, seguía llorando y termina la sesión cuando pide ir. En la siguiente sesión vuelve, bueno, se toma esto, porque esto fue así, era porque ella estaba atravesando, había atravesado la muerte de su perrito, que había sido este día anterior, entonces estaba muy angustiada. Entonces, una de las figuras que transforma era una casita que decía el nombre del perrito con unas alas. Y bueno, después de eso, comienza a poder, ahí después de su supervisión, recurre a la supervisión, y ella, y en la supervisión, bueno, esto me da otros signos, estaba dentro del terreno de la neurosis, volvía a ver la psicosis, entonces pienso en mi posición como analista, y ahí decidimos en supervisión tomar los contextos de la carne, y cómo se de altas, preguntar, tomar notas, con pie de plomo, ¿no? Entonces, decido discutir el análisis desde ese lugar. Después, en la siguiente sesión,
ella comienza a hablar de otras cosas, comienza a hablar continuamos sin poder ir a la escuela, todos los días decía mañana vuelvo, y no podía. Entonces comenzamos a hablar de posibilidades, de cómo puede ser, de qué gente le preocupaba. Y hasta que un día vuelve y él a sesión para informarme el colegio. Y dice, ya volví. Después de una sesión donde ella había podido hablar de qué es lo que había pasado en ese momento, de que ella volvió a la escuela y ella ya había tenido un intento de volver a la escuela en donde había quedado paralizada, donde había comenzado a perder la conciencia en ese momento. Comenzó a escuchar voces lejanas buscando a su hermano. Entonces también se sospecha que están en psicosis, entonces acudió en el estudio de qué es lo que sentía. Ella atribuía todo esto malestar a que le habían hecho un trabajo. Entonces, y ahí pienso, sí, si bien esto responde a lo situado, es parte de su cultura, es parte del contexto en el que vivimos, responde también, pero esto es lo que lo sostiene. Ella, si bien el objetivo del análisis es hacer que en algún momento se responsabilice de sus actos, esto era lo que le sostenimos, que lo que le pasaba era producto de un trabajo, de una especie de brujería, ¿no? Entonces le preguntaba, ¿yo esto puedo tocar? ¿Hasta dónde puedo mover esto? No, es lo que la sostiene. Bueno, y a partir de ahí ella comienza a hablar de eso, vuelve a la escuela, se comienza a sentir, vuelve a la escuela porque no sentía la presión, sentía mucho la presión de la familia. Y la familia, era una familia que ponía mucho énfasis en lo escolar, que ante su silencio ellos o no le preguntaban o le hablaban y le decían lo que tenía que hacer y ella eso no quería. Vuelve a la escuela, en un momento en que no le cuenta a nadie, porque siempre que intentaba volver le contaba a los demás y eso hacía que ella se sienta la presión y no los quería desahogar. Es más, venía preocupada porque tenía miedo de que la familia se canse de ella y que la abandone por todo eso que venía pasando y que sentía que ella era un peso que le ponía a su familia. A partir de que vuelve a la escuela, bueno, le preocupaba esto de cómo, cómo iba a tomar todos los contenidos y demás, pero estaba esto de él, en este momento se comienza a hacer preguntas, ¿no? De cómo él cambió la vida, de por qué era así, de por qué esto lo podría haber evitado, si fuese de otra manera, de poder hablar y demás, ella no hubiese pasado por todo esto. Ahí hay un corrimiento, se comienza a hacer preguntas, y no es la atribución a algo externo, sino que vuelve hacia ella. Entonces ahí, bueno, comenzamos a cogernos un poco de esta parte diferencial de diagnóstico de psicosis, neurosis. En la adolescencia es difícil su diagnóstico diferencial porque hay cuestiones de no permiten hacerlo porque el adolescente, al estar en ese trabajo que hace frente a la pubertad, entonces hay cuestiones que son complicados el diagnóstico diferencial de la psicosis, pero finalmente creo que responde a algo que tiene más que ver con una cuestión conversiva, esta convulsión que le presentamos, ¿no? Muy bien. Bueno, hay además en la exposición de ambos casos, nos han llegado paz de dudas a nosotros y que hemos aprendido
y son los extremos que trabajamos, son diferentes como trabajamos, ¿no? El niño, la violencia intrafamiliar, está muy en nosotros como sociedad, ¿no? Está como naturalizada. Y no debería ser así, pero está naturalizada. Y la adolescencia, que te demuestra así, ruidosa, que no sabes cómo llegar, ¿no? Nosotros tampoco podemos a veces llegar a nuestro adolescente, hablamos, nos dicen sí, 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 y salen del consultorio y hacen todo. Entonces, en este caso puntual de la violencia intrafamiliar, porque ahí se notaba que el niño era víctima de la violencia. Esa madre no podía proteger al niño que había pasado con esa niñez, esa pureza, esa inocencia. Sí, me parece que en algún punto gran parte de eso de posicionarse ella como protagonista de su vida y de que puede hacer algo diferente con lo que le estaba pasando, creo que ha sido motivada por la maternidad. ¿Sí? Porque tengo entendido que tenían hace muchos años de relación y que en pos de proteger a su hijo, después toma distancia y le ofrece un clima familiar más ameno. Pero el niño seguía viviéndose con el padre que la agresó, ¿no es cierto? Sí, en realidad, ahí podemos pensar con la bifurcación de caminos, ¿no? Por un lado lo jurídico y por otro lado lo legal, si se quiere. Porque ha sido una situación judicializada, en donde tengo entendido que el papá ha estado con acompañamiento psicológico y el juez ordena un régimen comunicacional compartido por días para ver a su niño. Ha pasado pruebas psicológicas y Hay muchas situaciones, Hay muchas situaciones donde hay una violencia intrafamiliar, pero no significa que también haya violencia hacia tenemos de todo, tenemos de lo que hay violencia hacia el niño y hacia la pareja, porque también puede ser que la madre sea violenta con el hombre, y hay otras situaciones que no. A ver, lo importante de esto es ver cómo son los entes que trabajamos con las personas, los que podemos alertar, en este caso, en el caso de usted, es el jardín que alerta sobre una situación, que no lo tilda al niño de terrible, de indomable, de irrecuperable y busca una solución, de la madre que también quiere buscar esa solución, de cómo se puede llegar a ayudar, de que como un trastorno neurológico que podríamos haberlo medicado y nada más tiene otro trasfondo y cómo se va desenmarañando esta situación. Cada vez más tenemos consultas de algo que hace años nosotros con la María delatamos el documento de una, estas cuestiones psicológicas, las cuestiones del suicidio, las cuestiones de la autolesión, antes no se presentaban, las cuestiones del consumo, y hoy en día son un importante diagnóstico dentro de las consultas de igual. Cada vez tenemos más la violencia intrafamiliar, la violencia hacia la mujer o hacia el varón, cada vez el abuso se habla más, tenemos más entes en la provincia que pueden proteger tanto a la madre como al niño, y eso es lo importante, sacar de esto que puede ser una consulta neurológica, una convulsión, que ahí tendría que haber quedado con el neurólogo, que puede haber tenido otro trasfondo, que puede ir acompañado de otra situación que pueda desencadenar. Eso es lo importante de ver esta situación. Yo quería, aprovechando de que la gente de adolescencia y de infancia, como por contarles y preguntarles esto, de pronto gente en el hospital ha sufrido inquietud de venir a trabajar con los niños que les han parecido ustedes, y fue algo problemático, estuvo bien, hubo algún provecho de eso.
que tienen la conclusión. Más allá de cómo reciben un informe de cada uno de ustedes sobre lo que hicieron las licenciadas, o por escuchar qué les ha parecido esta experiencia. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. En mi lugar de adolescencia, coordinador del servicio de la experiencia como con los chicos, la verdad que ellas se hayan acercado, empezado por hacer esta práctica y recorrido en el hospital. Nosotros nos sumamos mucho en lo que es el servicio, no solo el trabajo nuestro, que también ha sido nueva. En otras oportunidades hemos tenido con otros médicos, pero no específicamente desde el área de psicología. Sí lo habíamos tenido con la Universidad Católica, con estudiantes de la Universidad Católica, pero en este caso que ellos puedan trabajar, dejar cada caso solas, con un criterio profesional, también ha sido enriquecedor para nosotros en el servicio la puesta en común de estos casos, de poder debatir con ellas esos casos. Para nosotros ha sido experiencia. Bueno, yo les he acompañado a las chicas también en infancia, nosotros les estamos de nuestra y también hemos mostrado, les he acompañado a las salas de internación para que ellas también puedan ver el trabajo que nosotros hacemos con los pacientes eutanasia. Muchas veces, por ejemplo, yo que estoy en terapia, yo les mostraba que yo en realidad trabajaba con los padres de los niños eutanasia. En otras salas sí había más posibilidad de trabajar con los niños, como para que ellos también vean no solamente se hace el consultorio con pacientes, digamos, externos, sino que también se trabaja con los niños aquí dentro del hospital. Pero me gustaría que ellas comenten qué les ha parecido esto de poder, la práctica aquí dentro del hospital. ¿Qué es lo que ustedes han visto? ¿No es cierto? Porque me parece que nueve ustedes no tienen la experiencia de estar trabajando en un hospital. O sea, ¿con qué se han encontrado? ¿Qué es lo que les ha llamado la atención? Sí, la verdad que es muy sorpresivo el mundo que se vive aquí en el hospital, porque realmente es hacer lo que se puede con lo que hay. Y a mí me ha impactado llegar y decir, ¿y con qué juguete voy a trabajar? Pensaba, ¿no? Y en el consultorio tenía 2 o 3 cositas, y digo, bueno, yo me acomodo a esto y la sesión que viene vengo trayendo de mi casa un jueguito o algo del consultorio. Y llegar y realmente poder hacer con 3 maderitas, con un tablerito de ajedrez, mezcladas fichas de ajedrez con fichas de damas, que en el caso de mi paciente era muy significativo porque el significante comer ha pasado de comerse las hojas a comer en las fichas. Entonces se ha empezado a mover esto en el trabajo, pero eso, ¿no? De hacer con los recursos que tenemos a disposición. Y que desde afuera, yo tenía antes, la verdad, soy sincera, tenía un posicionamiento de por qué tan cortas las sesiones, por qué no se toman más tiempo. Realmente se hace lo que se puede con lo que hay. Porque veía eso de, me acuerdo que Marce me dice, no, si ya saque turno para los turnos porque va a tener, vos calculas de aquí a un mes, me decía. Entonces, esas cosas que de afuera uno, si no está dentro del sistema, no las entiende. ¿Sí? No entiende y que cuanto más se necesita el trabajo interdisciplinario es aquí, porque realmente eso de poder, bueno, una sesión con los bonos, la anterior semana conmigo, la siguiente conmigo, ya hay 3 semanas que han estado este niño trabajando, de hacer lo posible con lo otro, de dudar y de poder consultarlo. Tal cual, yo para compartir de punto a otros porque en el consultorio uno se encuentra en soledad, en el consultorio particular, ¿no? Desde uno a uno con el paciente. Cuando aquí inevitablemente salíamos y comentábamos con la nosotras, que comentamos con Ale, con Chile, con Marce, ¿no? Y tener esa posibilidad de confrontar y de construir juntos el saber, de hablar los casos, de como supervisión grupal constante, ¿no? Sí, la verdad que nos hemos sentido muy acompañadas por ambos servicios, cada uno con su estilo.
porque nos ha pasado esto de venir con Marte al consultorio individual, pero a la vez ella con toda la generosidad de decirnos, bueno, venga, vamos a las salas, que yo también trabajo esto con los padres, el día de terapia, el pase de terapia que ha sido fuertísimo y decir, realmente qué importante esto de poder ir conociendo e identificando nuestras limitaciones, ¿no? Entrar a un pase de terapia y ver a un bebecito internado y decir, yo con esto no puedo. Y Marce me dice, no, pero lo que pasa es que aquí el día a día te va endureciendo un poco y ya hace posible, ¿no? Ser instrumental. Y después también en el servicio de adolescencia, me acuerdo de la mesa y de sentados ahí al terminar de atender, compartir los casos y compartir situaciones por ahí que nos trababan, que nos angustiaban, y ellos hacernos parte del equipo, como si ya fuéramos muy experienciadas. Así que, básicamente, muchas gracias. La sistematización del trabajo, la cultura institucional, también es algo que hemos tenido contacto. Queda más segura. Sí, verdad. No es lo mismo estar solo que estar acompañado, más cuando tienes un paciente. Hago una pregunta y un comentario. Primero el comentario. Creo que los dos casos, la tenía anterior, hubo uno sobre deportología, cosa que los expositores comentaban la importancia aquí como institución y la relación con el medio donde están los niños o adolescentes que en la escuela. Ustedes en dos oportunidades, esto que decía Candela, me parece fantástico, la interacción, y lo de la escuela secundaria es lo mismo. Esta semana participaba de un curso en la universidad donde la temática era justamente esto de la escolarización, era referido a la secundaria. ¿Cuál es el rol de la escuela de estas nuevas generaciones? Y estamos viendo que la escuela también tiene que ser, más allá de inclusiva, contener. Y lo que decíamos en el Ateneo anterior, de que a nosotros nos atraviesa lo social, a ellos también y mucho más. Y es muchas veces la maestra, el jardín, la que detecta estas alteraciones a las cuales hacían referencia a ustedes y que es el motivo de derivación. Entonces, resaltar de la salud, escuela, los hospitales, esa interacción debe ser cada vez mayor. Nosotros debemos conocer lo que pasa de la afuera y eso también después tener una respuesta desde la salud. Si no quedamos con que lo derivan, la madre le cuenta, la abuela que la lleva a la escuela, le consulta y da una respuesta a un informe o algo específico. Sí, también, perdón, no, agregando a eso que dice, situamos esto de la necesidad del trabajo interdisciplinario, pero también intersectorial. Que no es imponernos en contacto con la escuela, realmente, porque esto de lo endogal, con el seno de la familia, pasar al exhogario. En el caso de mi paciente, son 4 añitos y el manejo de la agresividad de él en la escuela y en la actividad. Entonces, también esto de ofrecernos disponible con la docente. A mí me salió mucho ponerme en contacto con ella porque era, señor, usted no está solo, señor, usted es importante para la vida de él. Si usted cuenta conmigo. Nos hemos intercambiado los celos y era, señor, cualquier cosa que dude o algo, dígame, yo también me voy a poner en contacto con usted. Pensaba eso, ya estaba mejor dispuesta para conseguirlo. Y pensaba eso de, bueno, ella está haciendo un trabajo. Qué importante esto de la disponibilidad. Darse disponibles al contacto de las escuelas, pero a través del diálogo. A veces cuando tenemos con la escuela, solo por escrito, pero no es efectivo, informes, información probable. Y en tanto, por ejemplo, en el contado, el contacto de la escuela también tiene no solo complicar la situación de ella, sino también cuando ella vuelve, sigue preocupado en tomar la medicación, generar mareos, generar la de la escuela, no podía cambiar el horario. Entonces, me habla con la asesora pedagógica, con el precio, con el profe, de que a esta hora eso es efectivo, con 20 minutos, que lo que demoraba más o menos en bajar ese malestar.
¿no? Entonces que te puedas retirar, que alguien te pueda acompañar, una amiga, un profe, no va sola, tranquila, para tomar la meditación, ¿no? Y también entender, perdón, pero agregar eso en relación a lo que Marcia agregaba después, de que el diagnóstico y un diagnóstico de TEA, de TDAH, no es mala palabra. La medicación no es mala palabra. El tema es cómo diagnosticamos. Y eso que es tan esencial de relacionarme con los niños, de tomarme el tiempo, de conocer su historia, de ahondar en esas coordenadas singulares que configuran un modo de transitar la infancia. Este nenito tan movido, con tantas inquietudes, con tanta cosa para afuera, ¿no? Desde expulsivo. Todo eso ha sido posible de entender gracias a que nos hemos tomado el tiempo, conociendo la historia. Y me acuerdo una palabra central de Marx que era tranquila, era como tranquila, como con tiempo, no nos apuremos. Me llevó un montón de cosas para crecer, ¿eh? Usted empezó diciendo que el niño era muy inteligente. Sí. Pasado. ¿Por qué digo? ¿Qué digo que es inteligente? Porque, bueno, buenísima pregunta. Porque, a ver, nosotros todos venimos con una inteligencia innata, Ajá. que se la conseguimos. De acuerdo a nuestras experiencias, vamos armando todo esto que hoy en día inteligencia lleva inteligencia activa o reciba lo que da el talento que hoy en día tanto se habla. No sé si esto basado en un parámetro. No, no, en realidad pensaba en la rapidez de su pensamiento y por ahí en la lentitud de su expresar. Porque, por ejemplo, él observaba y se daba cuenta de situaciones mucho más rápido de lo que podía expresarse. Por ejemplo, él ya veía el momento que estábamos por terminar, porque empezaba a guardar algunas cosas y me dice, ¿me puedo quedar un rato más? Pienso en esto de pensar con diferencia, ¿no? Puse algo, limpiaron tal cosa. Eso es ausencia, eso es abstracción. La abstracción en un niño de 4 años, con un pensamiento concreto, lo veo, lo creo, la abstracción se desarrolla mucho más grande. Pero él, ¿por qué no desarrolla antes? Porque eso es un indicador de sobreadaptación. Y si un niño que está sobreadaptado y actúa con sobreadaptación, a mí ya me permite inferir que se trata de un niño que tal vez ha vivido situaciones traumáticas, y cuando he conocido su historia me doy cuenta, sí, es presenciado en las situaciones de violencia. Entonces, la sobreadaptación cuida el psiquismo infantil. No sé si contesto tu pregunta. Acá se hace una buena interpretación de las consignas, doctor. Ah, Ahí también nos da la posibilidad de ver que es un niño que tiene una inteligencia, digamos, que le permite interpretar una consigna, si sea de juego o de las preguntas de la vida diaria. gracias. Muy bien. Diga. La interacción concreta con la institución, o sea, primero con la docente, con el colectivo, por mensaje, por escrito, más presencialmente. Sí, la metodología que yo he utilizado ha sido dar lugar a la mamá y hacer aparecer al papá. Entonces, conversando con ellos y que ellos gestionen una reunión, un encuentro, que ellos sean puentes entre el hospital y la institución, de compartir el contacto, he pedido autorización para hacer una videollamada, para no tener que trasladarme, he tenido la sesión con el niño aquí en el hospital, porque también teníamos como las sesiones así contadas hasta diciembre, entonces digo, bueno, una virtual yo la organizo por fuera de mi horario aquí, pero es en tanto y en cuanto puedo trabajar con este caso. Entonces la familia ha sido el puente para con el jardín y ahí nos hemos organizado por WhatsApp. Y esa es una excepción, ¿no? Vamos a trabajar de forma excepcional. O sea, nosotros lo que hacemos es pedimos por escrito un informe del juego. No hacemos esta comunicación con la maestra por teléfono. Sí pedimos un informe por escrito. Por lo general trabajamos de esa forma.
Claro, y después de haber hecho eso, sí hemos hecho esto por escrito para dejar, bueno, organizado en la cuestión institucional del informe en la escuela, sellado, firmado desde el hospital, con el trabajo y el contacto. Que de hecho eso es lo que pedí el jardín, una constancia de que el niño estaba asistiendo a su tratamiento. O sea, uno podría, digamos, como manejarse en esos términos de comodidad, como vos lo has hecho, porque por tus tiempos, digamos, te era más viable así, y por otro lado, digamos, de todas formas, presentar el informe y cumplir con la legalidad de la institución, digamos. Y creo que no es uno sin el otro. Bien. Es necesario eso porque también forma parte de la trayectoria del niño. Y siempre depende también de caso por caso. Por ejemplo, nosotros no intervenimos con un manual de acción, con una serie de procedimientos, sino que vamos evaluando qué es lo que sería más positivo para ese caso. Tal vez este acercamiento con la serie tenía que ver con la representación que tenía la escuela en ese caso y para ese niño o para esa adolescente. Sin olvidar, como dice el doctor, que la escuela es efectivamente el mundo del niño y del adolescente, ahí entra el mundo social, afectivo. Entonces, trabajar de una manera desconectada de ese mundo es vital, inclusive también nuestro trabajo. Obviamente que hay cuestiones en todo esto, un marco legal que existe en nuestro accionar. Por eso, estas cuestiones de informe, de por escrito lo que es la animación o la definición nuestra después del periodo de trabajo, pero esta conexión también con directa, por decirlo de alguna manera, no es un requisito, pero sí pensamos más allá de las reglas institucionales y apuntamos realmente a hacer un bien al paciente o a la paciente con la que estamos trabajando, que a veces suma y escribe cosas. Sí, totalmente, porque después de que yo había hablado con el señor, en la apariencia la señora le comenta a él. Entonces él parece que le decían como que me iban a contar a mí. Y él me dice, mi señor te cuenta a vos las cosas que yo voy a dejar. Es una amenaza, digamos. Total, yo pensaba, ¿por qué me dice? Esto me está diciendo porque seguro que le digo eso. Sí, yo creo que somos parte de la transformación de la visión que tenemos los adultos de los niños y los adolescentes. Y creo que esa es nuestra misión como principal, ¿no? Si bien antes era, bueno, vamos a meter lo que es un psicólogo a la escuela, lo que es una derivación al hospital, yo creo que han entendido el circuito de las instituciones y los padres de manera perfecta. Ahora, el papel que nos toca ahora es, bueno, ya lo sabemos, ya derivamos, ¿qué hacemos? Porque en eso que los dos hablaban, se me ocurrió pensar en este papá que te he dicho, eso siempre ha sido así, o el niño es así. Y nos manejamos siempre, yo creo que la mayoría de los seres humanos buscando el resultado final, no pensando en el proceso. El niño y el adolescente están en proceso. Entonces, hasta se me ocurrió decirle a estos papás, no, ella está siendo hoy así, ella hoy es reservada, porque en este diagnóstico así, largado y demás, siempre pensamos que es un resultado final. Y no es así, ellos hoy están siendo así porque les está pasando algo. Y está bien diagnosticar, pero empezar a pensar en el ser hoy. Hoy está haciendo y necesita que nos acompañemos, darle los recursos, que en realidad necesitamos para dar recursos a padres y a niños, que no podemos vivir en la institución, ir a trabajar con la escuela y demás. Lo que tenemos que ver es cómo vamos a aportarles de ese lugar, de entender primero que tienen voz. En esto de que nos pasa un montón en el hospital, de que fulanito, el paciente se llama fulanito, te sientas con el fulanito y dices, ¿cómo te llaman? Dicen menganito. No le gusta que le digan fulanito, su primer nombre, que nadie en la vida le llama así, pero en el documento aparece el primer nombre, y ni hablar de las infancias trans, digamos que nos hemos tocado millones de veces aquí, hemos aprendido los golpes, pobres a cuestas de un montón de niños que exactamente. Entonces creo que también es como la mirada que vamos teniendo amorosa con los niños y los adolescentes, de poderles darles lugar
de que estén procesando cosas, transmutando y que bueno, tenemos que partir a fondo desde la duda. Que por ahí en la vorágine del día a día, del pasar rápido, del atender apurado y demás, creemos un montón de cosas que no van por ahí y darles lugar de primero preguntarles cómo quieren que se llame. O sea, de ahí se parte todo lo demás y en estos papás también de poder acompañarlos en que transformen su mirada, ¿no? Porque el adolescente es larga de biografía que Eso- seguimos leyendo y que nada que ver con quien tenemos al frente. Eso, o sea, lo conocemos como intervenciones subjetivantes. Intervenciones subjetivantes es en acto sobre un defecto. ¿Cómo quieres que te llame? Bueno, no siempre, Pero pero digo, bastante, digamos. sí, no siempre está buenísimo, porque me parece que entre tanto estos espacios nos sirven para eso, ¿no? Para revisar nuestras cartas, para hacernos preguntas de eso que hacemos. Y sobre todo para transformar. Pero pienso la intervención subjetivante que es en acto. Sos un sujeto, no importa lo que vos quieres, por ende, ¿cómo te llaman? Eso es performativo, lo digo o lo creo, en el mismo momento. No me queda esto que me dices en cuanto a escuchar a las infancias, adolescentes y cómo les escuchamos. Porque, volviendo a la cosa que decís con el papá, decía que ella era así, siempre ha sido así. Pero cómo les escuchamos, no solo se escucha con los oídos, también con la mirada, lo expresa con las palabras, con el cuerpo. Y esta adolescente estaba en un momento en el que ya no quería, no sé, que refiere pocas palabras, pero no quería hablar, se quedaba en silencio y los papás le ponían palabras, le preguntaban, ¿pero por qué no estás en la escuela? Ah, bueno, porque vos tal cosa y comenzaban a decir esto, que deberías, por esto, y tal cosa, todo la interpretación. Y no daban lugar a ese silencio que era su forma de expresarse, ¿no? Capaz que en el no querer es el no poder, capaz que en ese momento no se tienen los recursos para salir de ese lugar. Y es ahí donde Y ahí venimos. tocan una cuestión central que es el tema del escucha, ¿no? Porque pensamos que no hay escuchas ni miradas neutrales, que siempre escuchamos desde la posición ética, teórica, política. O de adultos, que sabemos más que ellos. Pasa mucho con los papás de adolescentes. Que obviamente ellos están convencidos de que quieren saber todo sobre su vida. La novedad de la adolescencia es que los que menos saben de los chicos. También apoyar, digamos, y también incluir el trabajo con un otro con un sujeto de derechos y salir un poco de este paradigma general. Luego, como profesionales, tenemos que apuntar también a un otro como sujeto de derechos y con un sujeto de Sí, pero muchas veces se habla de que estamos transcurriendo el paradigma del niño o el adolescente como sujeto de derechos, pero en acto no dejan de ser objetos de los adultos. Me ha pasado una experiencia en tribunales que llevaban y traían a un delito y el juez en un momento le dice, ¿tú sabes qué hacemos aquí? O sea, después de 3 días de andar de aquí para allá, cámara de y cosas, y realmente no tienen. Entonces ahí estábamos viendo como para que hasta que el juez le daba un poquito de palabras de lo que estaba pasando, dónde se llevaba, se lo traía. Bueno, vamos a hacer Sí, muchas gracias y hemos sacado de conclusión el niño en la adolescencia un montón. Físico, físico y mental. O sea, para lograr la salud tenemos que lograr el equilibrio. Yo quiero decir algo, quizás totalmente desubicado lo que voy a decir, deja claro. Yo es la primera vez que escucho exponer un caso así. Me cuesta mucho entender algunas cosas. Hablo mucho hablo algunas veces con Alejandro de determinadas situaciones. Y me preguntaban, ustedes comentaban esto, y veíamos el caso del niño, ese ejemplo de igual a igual con la madre y todo lo demás, eso me ha quedado grabado. Y el chico o el adolescente viene aquí 1 hora, nada más. Lo cual, 23 horas. Y al jardín dan 2 horas, 3 horas. Ya te le quedan 20 horas de estar con la familia.
supongo yo que nosotros podemos sugerir a la familia, al papá, a la mamá, quizás, que no lo hace de malo, estoy seguro, sino como decía Ale, que están convencidos de que es así, pero podemos hacer, pensaba, ¿no? Quizás sugerirle a la madre o al padre por el bien del niño, porque creo que en el sentimiento de maternidad o paternidad, por más que uno cree que está bien, si lo pone el chico adelante, si le sugerimos que ellos quizás puedan hacer el tratamiento o ir a un psicólogo, ver nosotros como institución de hacer ese seguimiento. No digo atenderlo aquí ni nada, simplemente si lo mandamos a la Independencia o lo mandamos al regional, conectarnos con las otras instituciones como para ver si realmente el padre o la madre está recibiendo eso que le falta para poder completar el trabajo que ustedes hacen en esa hora. Digo yo, no sé, por eso yo no estoy. Ustedes lo que yo Sí, derivamos. una cosa es decir al padre vaya y otra cosa es hacer el seguimiento de preguntar a la institución, che, mirá, no para esto, amigo los padres, en definitiva, ese niño que tiene 4 años tiene una vida por delante y tiene toda la familia. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me interesa a mí? Creo yo, que el niño, que la familia entiende y lo puede ayudar a ese niño para que tenga una juventud y una adolescencia, una juventud y una madurez distinta. Porque esos traumas que no se resuelven, digo yo, ¿no? Perdón que me meta, que no se resuelven ahí, que no haya esa contención familiar. En definitiva, sí, hacemos el trabajo, pero ese tema institucional, más allá que yo lo derivo. Y tal vez tendrán espacios para pensar la crianza, por ejemplo. ¿A qué se refiere? Me refiero a algún taller de crianza para madres y padres. Por ejemplo, no es lo mismo un adolescente que un delito como el que estaba contando recién. Pero pienso un espacio de taller para padres, no sé, agrupar 5 o 7 nenitos que tienen similar motivo de consulta, no sé, se mueven mucho en la escuela, entonces por ahí dar recursos y herramientas a padres para trabajar con los chicos. Pero nosotros trabajamos en las 3 generaciones, por ende, al momento de criar, se revisan algunas cuestiones de la historia. En el caso de esta mamá, una mamá que tal vez ha necesitado hacerse grande chica, por ende cría este nene como que sos grande, es chiquito. Ser mamá, yo lo he visto como una persona como muy víctima, ¿no es cierto? Yo estaba por decir, si esta mamá puede realmente criar este niño, puede ponerle límites a este niño, y creo que no. No. Bueno, pero ahí vos puedes, cuando vos la derivas a otra institución, diciéndole, mira, o sea, no sé, la forma que ustedes tienen para decirle, vaya a un psicólogo, entonces, pero hacer esa conexión, yo hablo institucionalmente, claro. No me basta a mí decirle si le hemos derivado, dicho que vaya, no. Conectarlo con la otra institución y ver realmente lo están haciendo, y si no, buscar otro medio, volver a insistir, che, mira, el chiquito tal y tal cosa, habla a nivel hospital con hospital, o hospital con otra institución. O sea, que no pueden Sí, no, en algunos casos se implementan. En algunos casos hemos tenido comunicación directa con un profesional que atiende a la mamá o al papá en el regional o en la Independencia. También forman este trabajo en conjunto, así como en la escuela o con el seño, porque son los adultos de referencia para el niño, para la adolescente. Además, también nos sirve como profesionales y como institución en el direccionamiento del tratamiento. Esto de poder comunicarme con, si bien yo, psicólogo del adolescente, no puedo hacer de tratamiento al papá o al adulto, y se trabaja en comunicación, uno lo cita cada 5 o 6 sesiones, se hace una entrevista de devolución, se sigue trabajando con el papá. Pero en este día a día que decía Liliana, sí es importante, cuando hay cuestiones de los padres que nos exceden a nosotros como psicólogos de sus hijos, y los derivamos a otra institución, hacer sí, también es muy importante la comunicación. con otra institución.
Yo creo que hayas dicho una palabra clave. El trabajo en equipo multidisciplinario. Interdisciplinario e intersectorial. Entonces, si nosotros tenemos la asistente social, donde vos decías un rato del trabajo, cómo crear esos niños con ciertas parecidas similitudes, entonces, ¿por qué no se utiliza lo que tenemos en el hospital para trabajar? Sí, pero es una hora que están aquí, es una hora, No, 20 pero- horas están allá. Sí, Yo creo que lo fuerte en este caso y en el adolescente también, o sea, es que esa madre se dé cuenta, o sea, ayudarle a esa madre que se dé cuenta de la limitación, quizás tipo demasiado. La práctica nos enseña otra realidad también, que muchas veces hemos derivado y hemos perdido los pacientes. Bueno, pero Entonces es como todo un trabajo de ir viendo en qué momento hablamos con la mamá, en ir avanzando con el niño, o sea, no es, nos encantaría. Bueno, va a ser, pero yo creo que algo Pero cada vez no lo hacemos inclusive para no perder ese niño y no perder esa mamá que aunque sea 15 minutos antes de la sesión se sienta conmigo y algo. Claro, Yo no te hay digo, tantas maternidades solas, así criando como pueden. Entonces, Sí. esta función de las recibimos, las alojamos, las no, egresamos. yo no, ver que no. Pero ¿cuánto les recibes? ¿Una vez cada cuánto? ¿Cuánto? ¿15 minutos? ¿Una hora? ¿Por semana? ¿Cada 15 días? ¿A qué se lo vive un chico? O sea, si ustedes me dicen, la derivamos a otro lado, porque en algún momento le dicen, calculo la mamá, mira, alguien te puede ayudar a entender un poco mejor esto, pero comunicarte con otra institución, o con los colegas de atención. Los padres muchas veces no te conocen ellos, sino que y he escuchado a algunas mamás quejarse de decir, voy a consulta y me preguntan a mí, y no estaría mismos padres, y si vos le dices que vayan a consulta, obviamente, sobre todo, si, digamos, no quiero que se sientan ofendidos los varones, pero sobre todo los varones, si los mandan a un psicólogo, lo ven como, incluso, no sé, licenciado, vos podrás decirme si es cierto o no, pero es como que lo ven como que lo estás culpando de algo, como algo malo. Creo que la sociedad, de alguna manera, nos ha puesto en ese rol. Y muchas veces esta mamá me decía, no voy a ir más a psicólogo, porque un hombre lo atiende chiquito, me tiene horas a mí hablando. O sea, no voy más, ¿no? Entonces, como decía, Bueno, pero son las formas, nadie. Vos le dices a la madre, mira, calculo yo, no puede decir. y por eso hacemos los dedos, porque a veces También tiene que ver porque estamos mal, atravesados por el paradigma tutelar de escuela, que es muy común y en otra época y hasta el día de hoy, de pensar que lo que pasa al chiquito es problema de los padres, o es porque en la casa ese discurso tutelar también hace a los papás tener miedo. Oiga, hay una generación de padres muy temerosos de hacer, entonces, por este miedo de ser culpable o de hacer mal. Aparte, Alex, perdón, a lo que dices, agrego esto de que hoy se transita una época en la que la autoridad está muy acusada. Y realmente esto que traía de la cuestión simétrica y asimétrica o simétrica del niño con el adulto es un paradigma de época en torno a la crianza, porque hoy en día está muy de moda el tema de la crianza irrespetuosa, que la verdad es que el momento en el que se torna irrespetuosa. O sea, porque se los deja solos, porque quedan en la situación de alcanzar. No es que el niño está a la altura de los padres están a la altura del niño. el niño no puede subir. ¿Qué quiere decir usted? Que a lo que ella proponía, una situación intermedia podría ser un taller viendo esa asimetría que veo ahí, que a mí también me aterra, proponer esos talleres de cocrianza aquí con las asistentes sociales
de manera sutil hacerles ver a las mamás cómo están criando sus hijos. Y más que ¿Dónde está la autoridad? Si se nota la autoridad de los Yo padres. creo que es algo parecido a lo que Porque ¿no? Lo que hacen en la lactancia en los hospitales. Por ejemplo, el cheque en la maternidad que enseña a la madre de cero a darle la teta. Entonces podríamos decir, ¿no? aquí, escucha, es leerle un comentario de la gente que está acompañando virtual. Dice, psicoeducación en padres. Creo que en la clínica con niños se lo trabaja siempre y cuando se pueda con los adultos responsables. Yo tengo al otro lado de la pizarra. Es buenísimo el espacio. No podemos venir. Ya podemos ver. Talleres de psicología hacia la comunidad. Sería una buena temática esta. porque Algo de los papás. Pero es que lo dije. Exacto. no siento esto, porque los papás, como alguien he dicho, muchas veces no se dan cuenta que están actuando mal o que están desenvolviéndose mal como papás. Creen que lo hacen bien porque es moderno, porque le preguntan al hijo qué te vas a poner, a dónde quieres ir y qué es lo que quieres. Y dónde está la autoridad y cómo ponen autoridad. Porque eso se ve en las instituciones escolares. La falta de autoridad de los papás. Y bueno, pero no ha querido venir a la escuela. Pero ¿cómo que no ha querido venir? ¿Y dónde está la autoridad de vos, papá, mamá? Generalmente lo que llega al consultorio son niños y niñas con diagnósticos de hipopresis, niños y niñas con dolores nocturnos. Digo, no, son los diagnósticos que más, que después uno cuando ahonda en el caso, ve que en realidad aquí hay una cuestión de autoridad bastante confusa. Parece que Bueno, el niño... Te vuelvo a repetir. Creo yo que una mamá o un papá no lo hace de mala fe. Obvio, bueno. Entonces, a quien tiene que hacerle entender y que nos va a ayudar muchísimo para el bienestar del niño y para la crianza del niño. Ella, el papá. Dentro de cómo a mí me piden por centros de práctica es esto que hablamos de cómo la apertura en el cuadro marca eso en el primer entrevista. Pero estamos primero en la papá. Y después de que se trata el dispositivo, los trabajos con el niño, con niños o adolescentes, no puede seguir la familia, no es los amigos, no es la escuela, no es si por ahí alguna otra consulta médica, depende del caso. Entonces, les digo, si es necesario, de acuerdo a lo que nos pueden tener el motivo de consulta, podemos traer a los amigos a la escuela, podrá venir una vez a un familiar, podrá venir de nuevo, el papá. Entonces, ahí como que uno ya abre la posibilidad del momento inaugural. Entonces después, ya queda claro, yo la llamo, sabiendo que no voy a llamar en calidad de mamá o papá de televisor de momento. Sí, no, de esto que dice, no es que le vamos a enseñar cómo hacer, sino que juntos vamos a pensar algo distinto. Hay unos años, y aquí estamos algunos mayores, son jóvenes, pero aquí estamos algunos mayores, en donde todo lo que uno ha vivido no ha sido de lo mejor, pero lo hemos vivido. Ustedes no lo han vivido, solamente lo han escuchado y hago mi culpa, creo que no hemos transmitido las cosas como realmente han sido. En pos de eso, nosotros los padres creo que hemos cometido muchos errores, como por ejemplo, no poner límites, como por ejemplo, pobrecito, yo no he tenido eso y me doy de todo el chico, no poner límites. Y bueno, a mí me hubiese encantado a tal edad que me pase tal cosa y vos, padre, le das al chico. Entonces el chico no sabe ni valorar el esfuerzo. No, te digo porque te estoy hablando con mi conciencia y con mi experiencia. Y a la mayoría, yo veo de mi generación, todos hemos cometido los mismos errores. Pero aparte circula el imperativo focal de
generacional de cómo criar a su hijo. Entonces, eso corta la transmisión generacional que es tan Es que no es tan teórico así, ¿sabes? O sea, Y no, lo como que uno son ha vivido, y ustedes van a entender, y la teoría de ustedes es excelente, la vivencia nuestra ha sido distinta. Y para no transmitir a lo mejor la angustia que uno ha vivido, o los malos momentos que uno ha vivido, ¿qué hemos hecho con nuestro hijo? Yo digo, ¿no? No, bueno, pero será como mamá. Lo que ahora hacemos es tramitar toda la angustia de nuestra vida para poder posicionarnos como papás desde otro lugar, que son las nuevas herramientas que ahora tenemos los padres de este siglo, digamos. Digamos, tenemos una generación que no se cuestionaba, otra que ha querido hacer todo lo opuesto, y ahora tenemos una generación que significa que yo tramite toda mi angustia posible, todo mi malestar, que actualice todas mis vivencias como mamá, como hija, como lo que fuese, y recién desde ahí puedo dar otra versión. Pero bueno, estamos en construcción también, y todos nosotros, gracias a ustedes, que han tenido la otra parte también y me han pasado también esa ley. O sea, vamos bien, vamos construyendo y preparando. Pero nosotros nos sentimos tan... ¿Por qué pensé en la educación? Bueno, gracias.